En las 200 millas, en el límite del mar argentino, hay más de 600 barcos pesqueros que pescan en forma ilegal dentro de la Argentina, porque nadie los controla. Esta pesca ilegal se roba millones de dólares de riqueza argentina, pero además, como tienen tripulantes esclavos, generalmente descargan en el puerto de Montevideo un muerto por mes. La única forma de solucionar esto es con patrulleros de alta mar, barcos militares, no de guerra, de unos 90 metros de largo, con 30 y pico de tripulantes, que lo que hacen es perseguir a estos barcos pesqueros ilegales. Hace 40 años que Argentina no hace patrullaje de alta mar, pero en el 2016 el gobierno argentino decidió dotar a la Armada de barcos patrulleros. De Presidencia me convocan a mí como consultor independiente para evaluar una oferta de barcos patrulleros que habían recibido de un astillero estatal francés. Un mes después, en octubre del 2016, voy a la Casa de Gobierno a presentar el informe. Me acuerdo el recorrido por el Patio de las Palmeras, esos pasillos increíbles, y me invitan a una oficina muy lujosa que estaba a 2 oficinas de Presidente de la Nación. Allí estaba reunido la gente de Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Defensa y los almirantes de la Armada Argentina a cargo de este proyecto. En mi presentación yo explico que este diseño de barco había sido rechazado por la mayoría de las marinas del mundo, que ni siquiera la Marina de Francia lo había querido de tan malo que era, pero que además costaba 400 millones de dólares. Tenía un gigantesco sobreprecio. Y para colmo, esos barcos los podíamos construir perfectamente en la Argentina, como hacen todos los países de Sudamérica, con industrias navales muy inferiores a la nuestra. Era tan obvio que había un negociado impulsado por estos almirantes que la gente de Jefatura de Gabinete y Ministerio de Defensa empieza a mirarlos a los almirantes como pidiéndoles una explicación. En ese momento, uno de los almirantes, que estaba a cargo del proyecto, pega en la mesa, se levanta y empieza a gritar que este proyecto ya estaba aprobado por la Armada, que yo no tenía que meterme, que no tenía nada que hacer yo en ese momento. Cuando lo sacan de la reunión de tan agresivo que estaba este señor, empieza a gritar: usted no es nadie, 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 tratando de descalificarme. Después de la reunión en Casa de Gobierno, se entusiasmaron con la alternativa virtuosa de construir los barcos en la Argentina. Pero me plantearon 2 problemas: el financiamiento y la tecnología. Para resolverlo, logré que se firme un convenio entre la industria argentina y la industria holandesa, y al día siguiente al presidente de la Nación, junto a los industriales holandeses, le presentamos este acuerdo marco por el cual ellos financiaban y nos daban el equipamiento que nosotros no construíamos. El presidente no lo podía creer. Podíamos lograr construir los barcos en la Argentina con la mejor tecnología y el mejor financiamiento. Y me dice: firmemos ya con los holandeses. Le dije: no, presidente, esperemos. Hagamos una licitación internacional, que vengan los holandeses, franceses, chinos, españoles, quien quiera, y compitan para darnos mejores condiciones económicas y mejor equipamiento, y maximizar el trabajo argentino. Le encantó la idea y le instruyó al ministro de Defensa para que ponga en marcha este proceso. No lo podía creer, yo estaba encantado, se habían alineado los planetas, era la primera vez en mi vida que lográbamos una situación así. Era tan bueno que duró poco. En noviembre del 2017 explotó el submarino Ara San Juan. 44 tripulantes murieron culpa de la corrupción naval militar. En la reparación le pusieron baterías defectuosas, que son seguramente la causa principal de esa explosión. La Argentina se paró, la Armada entró en pausa y por supuesto este proyecto también. Y en el 2018 la Argentina ya era parte de este vertiginoso colapso financiero, político.
Y Francia aprovechó la situación. El presidente francés le dobló el brazo al presidente argentino y le hizo comprar estos malditos barcos pésimos y carísimos al astillero estatal francés. Según estudios internacionales muy serios, es el astillero más corrupto del mundo. El 74% de la corrupción naval militar está concentrada en este astillero, que nuestra Armada Argentina elegía como el único y mejor del mundo. 1.000 millones de dólares de sobornos confirmados de este astillero francés estatal han sido encubiertos con secuestros y asesinatos. En Malasia, la traductora del convenio entre Francia y Malasia fue asesinada porque sabía los detalles de esas compras ilegales. En Taiwán, el auditor de la Armada taiwanesa fue asesinado al día siguiente que demostró las falencias del contrato entre Francia y Taiwán. Y en Pakistán, el almirante a cargo de estas compras puso un coche bomba masacrando a técnicos e ingenieros del astillero francés porque Francia se estaba atrasando en el pago de los sobornos a este almirante. Para lograr que más gente se entere de esta matriz de corrupción internacional, se me ocurrió escribir una novela. L'Affaire Argentine, casos de corrupción naval militar. A mí me inspiró para esto Andrew Feinstein, que fue un legislador de Mandela y un día decidió salir de la política porque encontró que su partido no lo acompañaba en una denuncia gigantesca de corrupción militar en Sudáfrica y formó una organización de investigación de corrupción mundial, Shadow World Investigation. Así muchos otros que escribiendo, investigando, ayudan a que la gente se vaya enterando cada vez más. Esto te lo cuento desde la Argentina, un país devastado por la corrupción. Te lo cuento con el dolor de un argentino, pero también con la esperanza, porque empiezo a escuchar cada vez más fuerte voces que se animan a denunciar esta matriz de corrupción internacional. Y empiezo a ver que es gente normal también la que empieza a hablar. Gente que no es gente famosa en este sistema. Y eso me hace acordar a que tenía tanta razón entonces aquel almirante en la Casa de Gobierno que me decía a los gritos que yo no era nadie porque estaba denunciando tan claramente ese negociado. Y es ahí, en la fuerza de ser nadie, donde se encuentra esta capacidad de decir y hacer lo que hay que hacer. Yo tengo confianza en este regimiento de los nadies, que nos vamos animando cada vez más a decir lo que corresponde, porque esa es la forma de romper esta matriz de corrupción. Es importante que la gente común sepa que ella es importante. Por eso, mi mensaje final es: nadie importa.
Mi nombre es Raúl Podetti, soy ingeniero naval, estudié y trabajé en Argentina y en el exterior, en una empresa pesquera, en Alaska, en Tierra del Fuego, en la explotación del petróleo offshore, muy cerca de Malvinas, justo antes de la guerra. Y con mi padre, en el astillero fundado por él, construimos y diseñamos más de 120 barcos. Además, trabajé en la política industrial naval y como funcionario público, como vicepresidente del astillero Río Santiago, el más grande argentino estatal. Con mi padre escribimos un libro sobre la industria naval argentina, en el cual concentramos 100 años conjuntos, 60 de mi padre y 40 míos. Ese libro se convirtió por su propio peso en el referente de la industria naval argentina y con impacto regional. Así fue que me empezaron a invitar a dar conferencias sobre este tema en Europa, en Estados Unidos, donde no solamente contaba sobre el pasado de nuestra industria naval, sino sobre todo del enorme potencial que tenemos por delante.